una bacteria en el ojo que se está comiendo tu ojo. Pero se está comiendo tu ojo con una rapidez increíble, pero sí que se sale más fuerte. Muy buenas a todos, aquí estamos hoy con Noelia Benítez, que nos trae un caso para nuestro canal de YouTube de la Clínica Noel Solís. Aquí está. Y es un caso increíble, yo la conozco desde que era pequeña, desde que tenía 10 años, todavía es pequeña comparada conmigo, pero bueno, ya más grande. Y este caso se ha hecho viral en TikTok, casi le lleva a perder un ojo y a quedarse en silla de ruedas. Entonces es algo muy serio y que se presente un poco Noelia. Buenas, yo soy Noelia Benítez, actualmente soy podóloga, aunque estoy de baja pues por todo el proceso que estoy pasando. Y toda mi vida he sido patinadora, por eso siempre me ha tratado Noel. Y siempre me ha gustado mucho pues, el tema del deporte. Pero pues hoy no os vengo a hablar nada de deporte, sino de este caso tan importante y tan raro que me ha sucedido, pues que los médicos también siguen un poco en shock con lo que ha pasado. Lo primero es que nos cuentes, porque claro, esto no te pasó aquí, tú estabas en Londres, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Cuéntanos qué pasó. Efectivamente, pues la cosa es que yo durante mucho tiempo siempre me he querido ir a trabajar a Londres. Pues a mí siempre me ha gustado el tema de irme a trabajar fuera, a otros sitios, siempre me ha llamado mucho la atención irme a Londres, crecer profesionalmente, etcétera. Entonces yo trabajé durante mucho tiempo en tema de visado, etcétera, porque es un poco difícil acceder ahora con el tema del Brexit, pero finalmente después de un año y pico lo conseguí. Y en agosto, pues agosto del año pasado, me fui a trabajar. Y al mes de empezar a trabajar, comenzó todo. Es decir, justo un mes, no llegaba un mes. ¿Cómo fue? Porque claro, imagino ahí, tú empezaste a notar cosas raras en el ojo, fuiste al hospital o fuiste a la Seguridad Social de allí, de Inglaterra, y ¿cómo fue tu sensación? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo fue el trato? Porque claro, de todo esto has hablado mucho en TikTok y esto de hecho fue lo que te hizo viral, ¿no? Estos comentarios que bueno, no dejan a nadie indiferente. Podéis verlo en la descripción. Cuéntanos sobre esto. Pues mira, la verdad que lo que es el trato he tenido un poco de todo, cosas buenas y cosas malas. Al principio, por ejemplo, que yo fui a urgencia, fui 3 veces. Las 2 primeras veces que no fui lo que fue a Londres Centro, fui a otro pueblo, no me hicieron mucho caso. Luego es verdad que el hospital es un poco distinto aquí. Hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos. Pues por ejemplo, lo que estaba diciendo, lo que es el diagnóstico, tardaron muchísimo en saber lo que era, entonces ese tema profesional no sé si es porque no eran los adecuados, no era como la zona adecuada, el área, o porque no tenían mucha idea, porque ese hospital no tendría mucha idea, no sé. Hay un tema que me llama mucho la atención, voy a irme por otro lado, pero luego volvemos, que es el tema de la comida, ¿no? Porque me sorprendió escuchar que la comida era bastante buena y estamos hablando de Inglaterra, que es como todo lo contrario que un español puede tener en su cabeza, ¿no? Sí, o sea, yo estuve 3 semanas ingresada en el hospital y es verdad que yo hice un vídeo comparando un poco por lo que yo viví en ese hospital de allí y lo que yo viví aquí. Yo aquí al final estuve hace muchos años 3 días ingresada, que ya ves tú, 3 días no es nada comparado con 3 semanas. Pero por eso mismo yo lo comparé por el hecho de que esos 3 días yo no comía nada aquí. A mí toda la comida me sabía igual. Y hay muchísima gente que dice que eso no es importante. Y al revés, para mí sí que es muy importante porque tú estás ingresando a un hospital para recuperarte. No es a lo mejor para que te pongan un buffet súper grande, pero sí que necesitas comida, alimento que te recuperen. Si tú vas a un hospital en la que no puedes comer porque es que por mucho que quieras esa comida no te entra, pues al final yo creo que eso empeora. Y es verdad que la comida allí a mí me gustó mucho y me llamó la atención porque tenía como un menú y era distinto del día y la noche, ¿no? Por la mañana te daban como un menú, tú puedes elegir muchísimas cosas. Obviamente tenían en cuenta pues si tú eras diabético o si tenías algún problema, pues te lo ponían como en la pizarra y te decían, no, eso no lo puedes pedir por tal. Pero yo en mi caso no tenía ningún problema de comida, al revés, yo necesitaba alimentarme. Y pues comida de todas clases, por ejemplo había roast beef, fue mi favorito, tengo fotos, no sé si el roast beef está rico, señores, aunque está muy no bueno. Yo de hecho yo te puedo decir que a mí me gustó mucho más la comida del hospital que de otros sitios que yo haya probado en Londres. O sea, bueno, en Londres se come mal porque para comer bien tienes que gastarte dinero, también te digo. Ese es el problema. Y es verdad que en los sitios baratos pues no está buena la comida. Pero bueno, que me desvío del tema, que estaba bueno.
La comida está del hospital. Si están en Londres y tienen que ir a comer, vayan al hospital, porque esa es la conclusión, ¿no? Y luego otra cosa que me llamó la atención es los tiempos de consulta. Sí. Los tiempos de consulta. A mí esto me hace pensar que, claro, que las ratios no son iguales. Es decir, no puede un médico allí tener la misma cantidad de pacientes que aquí si te dedicas el tiempo que te dedicas, ¿no? Entonces, esto es un diferencial también, un agravante importante. Sí, yo pensaba al principio, pues como yo era un caso raro, digo, a lo mejor por mi caso me están dando como más tiempo en general. Pero es que a mí me llamaba mucho la atención, pues por ejemplo, yo desde el minuto 1 que ellos vieron la gravedad del asunto, paralizaron todas las consultas que tenían detrás. Les daba igual exactamente todas las consultas que tuvieran, las paralizaron, se las dieron a otra persona y ya está. O yo no sé qué harían, pero pararon todo para verme a mí. Luego, por ejemplo, el médico de cabecera de allí, yo tuve allí 2 consultas y lo mismo, y yo no recuerdo haber estado 10 minutos, al revés, yo recuerdo tener que explicarle todo, contarle, y él, vamos, sin prisa ninguna, al revés. Y la última visita que yo tuve, que fue, bueno, ahora contaré, duró como 45 minutos también, y ya sabía mi historia, pero contando. Por ejemplo, al contrario que he vivido aquí, que yo fui al médico de cabecera de aquí también para contar toda mi historia, para que tuviera un registro, y me dijo que, sí, aquí tenemos que necesitaba una cita mucho más larga, me tenía que dar otra cita mucho más larga para que pudiera escribir todas las cosas. Claro. Entiendo también que al final aquí los tiempos son como de 7 minutos. Exactamente, la regla de los 7 minutos. Aquí se aplica la regla de los 7 y minutos. no puedes tener más de 7 minutos. Y Que ella me ha dado la oportunidad de ir, lo que pasa es que no sé cómo coger esa cita, como que me dan mucho más tiempo y escribirlo todo, pero... En fin, es un tema que no es que estamos diciendo que mejores profesionales allí o aquí, es un tema de la persona, de quien tenga la oportunidad que te haga la entrevista, profesionales, bueno, en todos lados. Es verdad que allí tienen más tiempo que aquí, eso que ya marca una diferencia, pero el caso es que en definitiva al final lo que cuenta es cómo ha sido el trato, ¿no? Y el trato en tu caso ha sido bueno, han podido salvarte el ojo, que era complicado, y ahora ya entraremos en detalle. Y al final lo que cuenta, que tú estás aquí y tienes tu ojo, ¿no? Entonces, sí. Vamos al turrón. ¿Qué le pasó al ojo? Bueno, esa es una historia interesante. Pues nada, el ojo empezó, es lo que digo, al mes de trabajar. Yo pensaba que era una simple conjuntivitis, me empezó a salir como pus en la parte del lagrimal del ojo. Pues en un día, es que fue impresionante, en un día empezaba como a hincharse más el ojo. Me puso el ojo porque es que eso es para verlo, o sea, yo lloraba pus todo el rato, pero el ojo súper hinchado, yo no podía abrir el ojo. A raíz de no poder abrir este ojo, no podía abrir el otro, todo el rato era pus, pero es que eso era muy exagerado. Entonces, ¿qué pasó? Como conté antes, fui 2 veces al hospital, me mandaron una gota, porque decían que eso era conjuntivitis. Pista. Era, pero regular. No era. Entonces, ya cuando dieron con lo que era, me dijeron, te vamos a mandar al especialista, y el especialista nada más verme, me dijo, mira, tienes una bacteria en el ojo que se está comiendo tu ojo. Pero se está comiendo tu ojo con una rapidez increíble, que no llegan a actuar en ese momento y yo lo podría haber perdido. Y está claro que ese tiempo que pasó entre que fuiste, ¿no? Esa es la parte peor de la historia, ¿no? Sí, o sea, yo al final, para que os pongáis un poco en contexto, yo fui, un lunes empezó todo y al lunes siguiente me vio el especialista y fue cuando me dijo todo. Pues el martes me mandaron como al hospital de Londres, especializado en el ojo, que es súper bueno, y el miércoles me estaban operando. Porque claro, el martes me dijeron como que eso probablemente me tenía que operar porque estaba bastante mal. La bacteria ya me había hecho un agujero en el ojo, lo que conllevaba que mi ojo se estaba deformando. Se estaba deformando y claro, yo recuerdo que yo tenía unos dolores de cabeza que... Claro, porque a ti no te dolía el ojo en sí mismo, ¿no? Te dolía la cabeza. Me dolía la cabeza mucho y claro, yo pregunté, digo, ¿y estos dolores de cabeza? Y me dice que tu ojo, al estar deformándose, pues al final repercute en la cabeza. Claro, la deformación del cráneo. Y es que me dolía tanto, yo tomaba unas pastillas muy fuertes, que en Londres no te suelen dar pastillas fuertes,
El paracetamol es de 500 gramos, para que te hagas una idea. Pero yo tomaba unas pastillas muy fuertes, cada 4 horas, porque yo no podía con ese dolor de cabeza. Es que no podía. Y claro, pues el miércoles recuerdo que estaba yendo otra vez como para revisión, porque el martes me pusieron como un poco de pegamento en el ojo para ver si aguantaba, sí, como una especie de pegamento. ¿Pegamento en el boquete ese? Sí, para ver si aguantaba el ojo. Para que no se te siguiera deformando. Sí, claro. Por lo menos para que no fuera más. Yo ya estaba en antibióticos, yo estaba con todo, poniéndome... Que eso también fue una cosa que hicieron muy bien, que aunque mi otro ojo no estuviera para nada infectado en ese momento, me dijeron, las gotas van en los 2 ojos, porque eso va a pasarse. Y gracias a eso no se llegó a infectar, porque yo recuerdo que yo empecé las gotas y al día siguiente mi ojo se empezó a poner mal, el bueno, y me dijeron, no te preocupes porque ya estás en tratamiento, y efectivamente duró un día, al día se quitó. Pero es que eso fue fuerte, es que no llegan a hacer eso y yo no sé qué hubiera pasado con mi ojo. Pues total, el miércoles yo estaba llegando para la revisión y me dicen, no comas porque te vas para adentro ya. Porque no sabían, dijeron, no, por si acaso. Claro. Y efectivamente me vieron y me dijeron, estaba la posibilidad de que no me operaran, pero prefirieron que sí porque dijo, esto ya se está... ¿Y dónde había atacado la bacteria? ¿Qué parte del ojo? Porque la córnea. La córnea. Fue a la córnea, vaya. Esto no lo he dicho, pero esto es importante. Yo me quedé ciega. Totalmente. No veías ya nada por ese ojo. Nada, yo lo que he contado antes del pegamento, a mí me lo estaban haciendo y yo, o sea, al final tú tenías que tener como el ojo muy abierto, ¿no? Me pusieron como una cosa que abría el ojo, yo no veía nada, o sea, poco a poco, claro, como por el tema de la pus y todo, yo pensaba que era por tener tanta pus que yo no veía, y yo decía, no, yo lo limpio, yo veo. Mentira. No era por la pus. No era por la pura, porque me había quedado ciega. Y recuerdo, antes de operarme, estaban mi hermano y mi madre conmigo y eso no se me olvida a mí nunca. Antes de entrar, claro, a mí me hacían como fotos del ojo, de todo, porque escáneres, etcétera. Y había una foto en la pantalla de mi ojo en ese momento. Y es que de verdad que yo lo recuerdo y me impacta, ¿no? Era una foto tan impactante de mi ojo, como, tú imagínate el ojo de un ciego. ¿Cómo era el ojo? Blanco. ¿Blanco completamente? O sea, no había iris, no había pupila, se veía todo blanco. O sea, lo que es el color que debería de verse marrón era blanco. Y luego se veía como un mini agujerito negro, pero era blanco. Es que no sé, es que impresionó muchísimo esa foto. Yo de verdad, yo a día de hoy me acuerdo más de ver la cara de mi madre y de mi hermano de impactante, porque claro, yo al final yo sabía lo que tenía. Claro. No era tonta, sabía que no podía ver, que me ponían la mano aquí, yo no sabía decirte si tenía la mano o no. Pero ellos no, ellos eran de fuera, se pensaban, a lo mejor no es para tanto. Me imagino que fue todo tan rápido que casi no te dio tiempo ni a sentir el shock de lo que te estaba pasando, ¿no? Mira, yo siempre he tenido mucho miedo a operarme. Siempre he pensado, ¿no? De, ay, yo no me quiero operar. No sé. Yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Yo en ese momento, cuando me dijeron que me tenían que operar, dije, para adelante. Es que yo me acuerdo, no dudé. Y encima, con la confianza que me dio esos profesionales, es que no dudé ni un segundo. Era como, ¿qué hay que hacer? Es verdad que sí sentí un poquito de nervio. Me vinieron, me tranquilizaron, todo súper bien. Me dijeron, ¿qué es lo que te preocupa? Y es que estaba tan bien que sabía que iba a salir bien. Y obviamente estaba la opción de que yo podía perder el ojo en la operación, pero yo estaba tan tranquila y además también con el shock que... ¿Cómo era la operación? Entiendo que estabas totalmente dormida, ¿no? Sí. Anestesia total, ¿no? Sí, anestesia general, y la operación pues básicamente, en teoría, deberían como de haber trasplantado una córnea entera, pero en mi caso lo que hicieron fue hacer un trasplante de córnea en forma de banana y cambiarme solamente la parte que estaba dañada con el agujero. Y pues ahora tengo 2 colores en el ojo. Sí, muy bien. Es que digo, hay que ver la parte positiva. Siempre he querido tener el ojo azul, pues ahora lo tengo en una parte. Okay. Y claro, pues al hacerme ese trasplante siempre me han dicho, no te preocupes por la visión es algo que ya recuperarás. Necesito otro trasplante como en un año,
pero en ese momento hicieron eso porque había que salvar el ojo Mm. y como que era la única forma de hacerlo. Es como una operación, ellos me contaron que no habían hecho, o sea, que era como nueva, O sea, es una cirugía pionera. casi, o sea, se ha hecho muy pocas veces. Entiendo. De hecho, en mi operación había 14 médicos viendo. Un algo. caso clínico realmente interesante para ellos, claro. Sí, sí, de hecho me pidieron que si podían exponerlo, porque era bastante interesante y Le han llevado a congreso entonces, entiendo. Qué bueno. si me preguntaras, digo yo, pues si puedo ayudar, haced lo que queráis con mi caso, la verdad. Acabas de decir una cosa que yo no lo sabía. ¿Tienen que volver a operarte entonces? En teoría sí, para recuperar la visión entera, porque ellos siempre me han dicho que la visión no me preocupara, que al final lo importante era salvar el ojo, que la visión más adelante. ¿Qué pasa? Que ahora es verdad que yo puedo ver algo más, porque recuerdo que antes de operarme yo me quedé totalmente ciega. Pero ahora con la operación no sé por qué, como que algo puedo ver muy, muy, muy borroso, pero algo puedo ver. Y cuando me ponen gafas, o sea, al final van probando La mi dioptría, visión, ¿no? Mm. puedo ver algo mejor con las letras. Entonces me han dicho me voy a poner unas gafas especiales. Yo creo que ni ellos mismos esperaban que yo recuperara algo de visión. Entonces ya, a ver, yo creo que sí me operaran, pero no sé, a lo mejor tardan un poco más. O sea, si te ponen la corrección, las gafas, tú puedes llegar a ver, ¿qué? ¿Una mano delante? ¿Qué No, puedes la ver? mano ya sí la veo, pero muy, muy borrosa. ¿Y es mejor definición tienes en cerca o en lejos? ¿Cómo es eso? Igual. Igual, o sea, de lejos tú puedes vislumbrar una silueta, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, o sea, pero es que yo creo que eso no se puede explicar, pero es como algo que tuve muy, muy borroso, pero es que demasiado borroso, como si fuera una nube. Mm, Todo el rato ves como una nube. como unas cataratas, a lo mejor quizás quien tenga cataratas, algo Yo así. creo que sí, yo creo que es parecido a Mm. ver con catarata, Mm. pero no sabría si es lo mismo, ¿no? Pero la cosa no se acaba ahí, porque después de la operación, atención señores, empieza el Cristo, porque es que Claro. esto acaba de empezar. Parece que ya estábamos en lo peor, hemos salvado el ojo, pero no. Claro, después de la operación, al día siguiente se empieza como la rodilla, yo me empezaba a notar la rodilla rara. Digo, uy, se me está hinchando la rodilla, no sé qué pasa. Y la rodilla iba más, y claro, y a mí todos los días me tenían que poner los antibióticos en vena. Entonces yo en el hospital lo decía, me dijeron, no, si es de la bacteria no pasa nada porque tú ya estás en antibióticos. Entonces no pasa absolutamente nada, pero eso iba más. Hasta el punto de yo, una rodilla era, es que no te puedo explicar, pero parecía que yo tenía 7 rodillas en una, de lo cómo se me ponía. Yo no podía apoyar la rodilla en el suelo. Y No por podía más andar. antibióticos, aquello no bajaba, no mejoraba. No iba. 3 días después de operarme el ojo, deciden operarme la rodilla. Por el que se pensaban que era de la misma bacteria, entonces dicen, por si acaso, vamos a limpiarlo. Al final, allí, para limpiarlo o lo que sea, te duermen entero. Entonces dicen, vamos a limpiarlo, por si se te ha quedado algún resto o lo que sea, pues para asegurarnos que no pasa nada. Sí, una artroscopia, me imagino, ¿no? Y Sí, sacarte más o menos. alguna muestra de Bueno, del líquido, a ver qué sí, es lo que pero, había ahí, ¿no? pero la muestra me la sacaron antes de operarme. Yo Ajá. recuerdo ese pinchazo. Claro, una jeringa. Yo recuerdo ese pinchazo de inyectar la rodilla. Todo esto hay que decir que tú me conoces y sabes que odio que me toquen las rodillas. Fobia a la rodilla, ¿vale? Yo por experiencia veo muchas fobias corporales, pero la de la rodilla no es la más frecuente, pero ella la tiene. Bueno, tú que me conoces siempre, él me ha tratado siempre esa rodilla. Es verdad que esa rodilla siempre me la ha lesionado mucho. Eso es una pista para luego el diagnóstico final. Entonces, pues, fatal. Pero fatal, yo lo pasé muy mal. Y encima recién operada del ojo, que no podía hacer esfuerzo ni nada. Ujú. Tenía que tener cuidado, yo chillando y llorando de lo mal que lo pasé. Total, me operan de la rodilla y me tiro 3 semanas en el hospital. O sea, mis semanas en el hospital no fueron por el ojo, fueron por la rodilla. Exacto. Pues esas 3 semanas del hospital, yo salí realmente sin diagnóstico, porque no tenían ni idea. No sabían lo que pasaba en la rodilla. Tenían una ligera idea, pero no sabían qué es lo que ocurría. O sea, al final yo estuve allí, me hicieron pruebas, algunas, pero porque las pedí yo, Ujú. básicamente, y empezaron como a dudar de lo que tenía o no, también cuando te pregunté a ti.
Claro, Porque ahí es que- fue cuando tú me escribiste, ¿no? Y empezamos a hablar, Sí, de lo que a ver qué había... pasaba en la rodilla. Claro, y gracias a él, porque es verdad que yo a él le pregunté, mira, me ha pasado esto, a ver si tenía alguna idea. Y más o menos él me guió y a partir de ahí también pude guiar yo a los profesionales. Por eso digo que he tenido muchas cosas allí, cosas buenas y cosas malas. Por lo que iba. Bueno, también los del ojo mismo, también le decían a ellos, oye, tira por este otro camino, porque a mí siempre me veía el traumatólogo. Y los del ojo también le escribieron una carta diciendo, manda a un reumatólogo allí. Exacto. Exacto. O sea, cuando ella nos lo contó, con la historia que había detrás, lo que nosotros pensamos lo primero es que probablemente era una artritis reactiva. Era un problema autoinmune en definitiva. O sea, no había una bacteria como tal, porque además luego eso no se quedó solo en la rodilla, luego eso fue tocando más articulaciones. Curiosamente, articulaciones que habían tenido casi siempre lesiones en el pasado, ¿no? Por lo tanto, hay un trigger que el sistema inmune reconocía, es una huella de inmunidad que el sistema inmune estaba reconociendo y estaba atacando de alguna manera. Entonces, era nuestra hipótesis. Y luego ya el reumatólogo, ¿no? Fue quien El lo confirmó, reumatólogo. ¿no? Sí, lo confirmó 2 meses después de Claro. todo lo que pasó. Exacto. Cuando ya por fin pude tener la cita con el reumatólogo. Pero sí, es que es verdad que cuando yo estuve esas 3 semanas, recuerdo que venía un médico y me decía, no, en la operación no ha salido que tenga ninguna infección, porque el líquido que hemos sacado no se ve que tenga infección. Pero tenemos que esperar a que microbiología lo estudie. Venían otro médico. Sí, tienes una infección. Igualmente me pusieron 2 tratamientos en ese momento, hay que decirlo. Yo estuve en antibiótico casi 2 meses por vena. Eso yo creo que no ayudó nada a las articulaciones, pero le vino bien al ojo. Claro. También hay que verlo por otro lado. Y luego al día siguiente me decían, no, microbiología dice que no ha crecido nada de la bacteria en el líquido que te hemos sacado, entonces no es. Yo te decía que sí. Bueno, yo así me tiré hasta que... Claro, porque hay una delgada línea si tú miras marcadores inflamatorios en una analítica, así miras huellas de crecimiento de algún tipo de patógeno. Claro, allí no crecía nada, pero la analítica daba que ahí había una inflamación compatible con una infección, pero puede ser simplemente una inflamación por la propia inmunidad, ¿no? Que es lo que estaba pasando en realidad. Y siempre me decían, no, tus valores de inflamación van bajando. Me diré que iban bajando 3 meses, iban bajando los valores de inflamación. Bueno, que ellos decían de infección, pero al final era... Exacto, era inflamación. Y nosotros empezamos a tratarte, todavía no te había visto el reumatólogo, ¿no? La primera vez que viniste. No. Exactamente, y ya empezamos a tratarlo como tal, como una artritis, y ya empezó a mejorar con eso. Claro. Sí, porque yo estaba en Londres, pero es verdad que ya cuando me fui a la casa, igualmente yo seguía teniendo los antibióticos que venía todos los días un enfermero a ponerme. Cuando ya paro, recuerdo que tenía como 2 semanas un poco libre antes de que tuviera la cita del reumatólogo, entonces decidimos venir aquí, pues por eso, para ver otra segunda opinión acerca de lo que me estaba pasando, porque ahí no teníamos realmente como el diagnóstico. Entonces vine aquí con Noel y él me empezó a tratar y pues desde que me empezó a tratar, ¿tú te acuerdas cuando yo vine? La primera imagen no se me olvida porque claro, hay que tener en cuenta eso, la conozco de pequeña, siempre deportista, últimamente ya haciendo crossfit. ¿Cuántos kilos estabas levantando tú Yo no me acuerdo ya. Pero... De esas barras que he visto, no sé, pero a mí me suman a lo mejor 60 kilos, no lo sé. 50, 40. Por ahí andará. Entonces, claro, de ver eso y a ver, te conocí así, a verte el primer día llegar en una silla de ruedas, con la rodilla flexionada, sin poder extenderla, apenas sin poder dar un paso, dolor en la rodilla, en el hombro, en el tobillo. Con eso puesto. Bueno, yo no lloré porque estaba tu padre aquí, pero vamos, Yo sí lloré. yo me aguanté, me aguanté lo que pude y lloré luego, porque fue muy impactante, eso no se me olvida. Yo sí lloré, intentando explicarte las cosas que... Ese momento fue duro. Claro, es que es un flashback, ¿no? Revisión con el pasado de qué ha pasado aquí, coño, si estábamos compitiendo hace poco y ahora qué, bueno, la vuelta de la vida. Sí, y entonces ya vine aquí y me empecé a tratar y es verdad que desde que vine aquí mi rodilla me ha mejorado, vaya, que es que a día de hoy puedo decir que ya no está inflamada. La rodilla ha mejorado, no sé, en 80-90%, no estamos en el 100% todavía, hay que recuperar masa muscular y tal, pero... O sea,
no tengo absolutamente apenas, bueno, no tengo apenas lo que es musculatura, pero al final también hay que decir que yo me he tirado 2 meses apenas sin moverme de la cama. Intentaba moverme también con muletas, lo que hizo que me reventara un poco el hombro, que también tengo una casulitis en el hombro. Una casulitis que yo también pienso que forma parte del proceso, o sea, al estar en un proceso autoinmune, si te lesionas o si estresas una articulación, ese mismo proceso autoinmune te puede volver a atacar. Entonces, te haces daño porque estás caminando con las muletas, pues allí va. Entonces tu cuerpo ya no te crea una lesión normal, una tendinitis, o te crea directamente una casulitis, a tomar por culo el hombro no se va a mover, ¿no? Y entonces, pues claro, empezamos con problemas añadidos al problema de la rodilla. Sí, yo me acuerdo, venía, Noel, por favor, búscame el hueco que te haga falta, las horas que sea. Y venía, me decía, ¿qué quieres que te trate hoy? Y yo, bueno, no sé, hoy creo que peor lo tengo la rodilla. Aquí era los así. fines de semana, aquí es impresionante, pero es que había que hacerlo, es que era importante. Y ya volví y ya la doctora de allí, súper buena, lo que digo, pues mi consulta de 45 minutos, o por ahí, o más. De hecho, la primera vez fue más, pero con ella fue como la parte final. Pero yo me tiré 1 hora y pico hablando con su compañero, escribiendo toda mi historia, sin problema ninguno. Y ya me mandaron un nuevo tratamiento, el cual tuve que parar porque me dio alergia. Y pues me dio revisión que fui hace poco. Y ya, pues verdad que en este tiempo mejora muchísimo. Mejora muchísimo, pues porque ahora puedo andar, cosa que antes no podía. Entonces, quieras que no, también es verdad que las navidades yo las pasé aquí y también venía como casi todos los días aquí, que eso también ayuda. De hecho, allí me lo dijo la doctora, me dijo, ¿tú has estado yendo al fisio? Y le digo, sí. Porque es verdad que allí, al igual que aquí en España, está un poco saturado la sanidad. Entonces el fisio ya la ha pedido, pero me la han dado para marzo. Sí, se ve que fisioterapia está también muy demandada ahí. Entonces pues le dije que yo vine aquí y me ha dicho que me vino muy muy bien eso, que yo viniera y que me tratara aquí de la forma que sea. Entonces, sigue pues, yendo, sí. Y una pregunta que tengo yo que, claro, este proceso ha sido muy rápido. Han pasado muchas cosas, una detrás de otra, no te habrá dado mucho tiempo ni siquiera a pensar lo que estaba pasando, pero has tenido ese momento de pararte y decir, hostia, que me podía haber quedado ciega, que me podía haber quedado en una silla de ruedas. ¿Has tenido ese momento, ese bajón, o cómo tu mente, cómo ha estado ahí? Creo que, no sé si yo gestiono muy bien las cosas, eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo, ¿verdad? Tu mentalidad es una mentalidad deportista, sí. Es una mentalidad, vamos para adelante. Claro, creo que gestiono todo lo que me ha pasado, lo gestiono muy bien. Y creo que mi mayor miedo, más que el ojo, era la pierna. Siempre lo he dicho, porque claro, en ese momento yo como que di por hecho ya que yo me iba a quedar ciega de un ojo. Y era como, vale, pues no pasa nada. Vale, tengo otro ojo. Pero no, era como que también el shock de ese momento, pero yo lo pienso a día de hoy y digo, se puede vivir. Se puede vivir, es un ojo y ahora mismo no veo igual con este que con este, no tiene nada que ver, pero digo, se puede. De hecho, no sé si lo he dicho antes, yo cuando me terminé de operar, se me ha olvidado contarlo, me preguntaban cómo estaba, yo decía, yo estoy súper bien, se me quitó todo el dolor de cabeza que yo tenía después de operarme. Entonces, claro, yo sabía que, por ejemplo, al operarme podría perder el ojo, ¿no? Es que era como sigue, ¿no? Y luego, por ejemplo, con la pierna, yo sí estaba muy asustada. Estaba muy asustada porque como no sabían qué es lo que era, esa incertidumbre de no saber lo que era y que podía ser la bacteria, digo que como sea la bacteria, mi pensamiento era se puede ir para todo el cuerpo y ahí ya se acabó. Entonces ahí sí tuve mucho más miedo. También la pierna, digo, es que, y es ahora la pierna la ha afectado o lo que sea, ahora me tienen que quitar la pierna, yo ahí lo pasé mucho peor que con ¿Llegaste a pensar que te podían amputar la pierna? Porque claro, como no sabíamos qué pasaba, wow. Y era de la bacteria, digo, ¿y sí? Entonces yo lo pasé muchísimo peor con la pierna, desde luego. Wow. Claro, de ver. Pero... es la paradoja de la situación de me voy fuera, me independizo, ¿no? En definitiva también hay un componente para sentir mi libertad, mi capacidad, mi autonomía, y de repente te encuentras que te podrías haber quedado completamente dependiente, ¿no? Ese es el choque de la parte más, no sé cómo decirlo,
las cosas de la vida, ¿no? Las paradojas que tienen. Y esto a ti, ¿cuál es la reflexión que te ha llevado? O sea, ¿qué aprendizaje? Porque en un punto de vista más metafísico, más espiritual de todo esto, ¿cuáles son tus reflexiones cuando en tu momento de intimidad? ¿Qué piensas tú? ¿Todo esto te ha pasado? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es esto? Siempre pienso que todo pasa por algo. Esa es mi mentalidad. Muchas veces digo, hay cosas buenas que saco de aquí, otras cosas que no. Sé que todavía lo que tiene que pasar no ha pasado. O sea, que esto me va a llevar a algún sitio, pero no sé a dónde. Todavía estoy en ese proceso. También digo, se han hartado un poquito, se han pasado. Yo creo que con el ojo solo hubiera tenido suficiente, pero bueno, a lo mejor por otro motivo que no sabemos. Y que nunca puedes tener como dado todo por sentado, porque es que en cualquier momento te puede cambiar la vida. ¿Tú tenías ganas de demostrarte a ti misma algo cuando te fuiste a Londres? No, o sea, tenía ganas de vivir una experiencia y creo que la experiencia no era la que... Y la experiencia ha llegado, ¿no? La experiencia ha llegado siempre. Señores, hay que tener mucho cuidado con lo que se desea. Siempre decía, yo me quiero ir porque quiero vivir una experiencia distinta. Aquí tengo la Experiencia distinta servida en bandeja. Esta no era la que yo quería, pero bueno, es la que me ha tocado. Al final también sé que hay muchísima gente que pasa por cosas muy parecidas. Nadie quiere esto en su vida. Entonces, lo importante es como tener una buena mentalidad, que eso también me ayuda muchísimo a mi familia. Mi familia es que ha estado siempre. ¿Qué te decías tú a ti misma en esos momentos? ¿O qué no te decías? No sé, porque eso de la mentalidad es algo muy importante y si nos dices algo, siempre nos va a servir. Pues, como por ejemplo, en el proceso que yo estuve en el hospital, las primeras semanas yo seguía sin ver mucho porque estaba recién operada, seguía con el ojo inflamado. Y entonces no podía abrir esta apenas. Iba como así. Yo decía, bueno, pues como no puedo hacer nada, voy a aprovechar pues para escuchar audiolibros. Necesitaba como tener la mente entretenida. Es verdad que en esos casos, encima lo que estás así, mi mente necesitaba estar entretenida con lo que fuera. Entonces pues venía mi madre, me hablaba de otras cosas que no tuvieran nada que ver. Y era como una forma de llevarlo yo. Luego también he hablado de todo lo que me ha pasado. Pero como que necesitaba momentos de decir, necesito evadirme de lo que está pasando. Porque sé que yo estoy viviendo ahora mismo en un shock. Sé que ahora mismo no estoy donde tengo que estar, pero es que no soy capaz. Y te venías abajo, y si te venías abajo, ¿qué te decías o de mí no para salir de ahí? Pues mira, había días, por ejemplo, que estaba súper mal en la semana esa de la operación. Y yo le decía a mi madre, mamá, eso es porque algo del universo, no sé qué. Y mi madre, me acuerdo que ella le da un poco igual, no los horóscopos y eso, pues ella se ponía a buscar los horóscopos y decía, mira, ya este día te dice que ya se acaba todo y que ya no sé. Ella siempre pues me intentaba ayudar muchísimo. Y también pues ayudó que vino mi novio a verme, eso pues me alegró muchísimo también, aunque fueran un par de días. Y es que él estaba con la familia. Es que al final la familia, las relaciones, la familia son los que van a estar ahí en esos momentos, ¿no? Al final son los que nos salvan. Por eso yo siempre digo que hay que cuidar las relaciones, porque al final es lo que tenemos. Sí, totalmente. Bueno, pues si podemos resumir todo esto en una frase. En una frase. Di una frase con la que te quedas después de haber pasado por todo ese camino tan curioso, vamos a decir la palabra curioso, inesperado. Pues en una frase, es que eso es difícil, ¿eh? Muy difícil. Que no sé decirte ahora mismo, porque ahora mismo todavía estoy en un proceso de tanto mental como físico, de que todavía necesito recuperarme mucho, pero sí que se sale más fuerte. Se sale más fuerte.